Hola, hola. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bien, vamos a hacer una reseña, espero que sea breve y contundente, porque bueno, no siempre hay oportunidad de leer bibliografía sobre el tema, etc. Y a veces nos llegan por los canales cosas no del todo históricas, correctas, etc., ¿no? Sobre todo hay una tendencia, yo diría, de las últimas décadas, como textualmente dicho, bajar del bronce a los héroes. Se las empeñaron con San Martín una época, después con Belgrano, después con Güemes, después con Rosa, Rosa hace años. Y ante todo hay que hacer una aclaración. Una cosa es un héroe y otra cosa es un santo. Lo que llamamos nosotros un santo es un héroe y algo más. Es una persona a quien se le ha tomado examen de su vida, de sus virtudes, de su proceso, y se ha visto en él alcanzar un nivel de heroísmo, se llaman virtudes heroicas. La Argentina tiene dos santos además, para que sepan, dos historias. Una tiene que ver con Manuel Belgrano, que es María Antonia Lapaz Figueroa. Bueno, mucho que ver. Pero un héroe es una persona que puede tener defectos hasta el último día, pero por algo grande, por alguna excelencia, ha hecho un aporte al bien común que perdura, que es significativo, que la patria está en deuda y que es un modelo imitable. Un país, una cultura, un pueblo se mide por los personajes que admira. Siempre admiramos a alguien. Por eso desde los griegos, famoso Heracles, se lo pasaban los romanos, Hércules era el héroe por excelencia, habían otros, ¿no? Ulises, Aquiles, etc. Los antiguos tenían personajes que los semidivinizaban, eran semidioses, porque los ponían como modelos. Porque nosotros nos guiamos más por modelos encarnados que por ideas. Si esas ideas están encarnadas en una persona, ideas buenas, tienen como una doble fuerza. Bien está dicho, ese refrán latino dice: las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Por eso, no se trata de empezar a buscarle, en este caso a Belgrano, a San Martín, a ver defectos, y sobre todo la vida íntima, vida sexual, no sé cuánto. Eso es morboso, ridículo. Podrán encontrar defectos, pero ¿qué aporta eso? ¿Qué nos sirve? Perdemos de vista lo importante, lo grande, la herencia de estos personajes, que no tenemos tantos. Héroes hay pocos. Héroes hay pocos en la sociedad. Vocación de heroísmo significa renuncia, y hay pocos. Vamos a ver si este hombre se lo merece. Bueno, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús. Nace en 1770 y murió en 1820, ya lo saben. Su padre, fíjense, era por el lado paterno era italiano. Belgrano, un apellido italiano, ¿no? Era un rico comerciante. Era una época en que mucha de la inmigración que tuvo Argentina era de personajes que buscaban el comercio, comerciantes que traían capital o hicieron capital acá, ¿no? Bien, pero italiano el padre y la madre de tradición española muy antigua. Bueno, eran 16 hijos que tuvo y 2 de los cuales eran sacerdotes, ¿no? Bueno, estudió en el Colegio San Carlos, que era una especie de colegio secundario de mucho nivel, que todavía existe en Buenos Aires, el Colegio Nacional. Lo van a escuchar muchas veces, pues siempre hay conflictos ahí. Bueno, los padres que tenían posibilidad lo mandaban a estudiar a España. Esto es muy importante. En 1786
a 1793. Esos años estuvo estudiando, se graduó en Derecho, en dos facultades, universidades muy importantes de España, las más importantes tal vez llaman Salamanca y Valladolid. Salamanca y Valladolid eran centros de estudios legales, jurídicos muy antiguos y muy buenos. Pero acá hay primer detalle, que hay cosas que hay que detenerse. Justo en la época de la Revolución Francesa, lo que precedió la Revolución, lo que ocurrió durante el 1789, la explosión política de la Revolución Francesa, y toda la literatura que precedió la Revolución Francesa, que Belgrano la había conocido, la había leído, las ideas que generaron la Revolución Francesa y los atroces acontecimientos que ocurrieron después. Bueno, justo Belgrano se viene cuando están en los momentos peores de esa guerra civil que hubo en Francia, donde Francia se autoaniquilaba. No voy a explicar ahora todas las guerras internas de Francia, pero fue el primer genocidio ideológico de la historia de la humanidad, donde el mismo pueblo, el gobierno revolucionario de Francia, decretó la aniquilación de zonas enteras, provincias enteras de Francia, se llaman las guerras de la bandera. Todo eso lo vivió Belgrano. Es muy importante este episodio, que leyó sus inspiradores y vio sus efectos. Esto tiene que haber marcado mucho a un joven de un corazón, vamos a ver, muy noble. Para decir una palabra, de un corazón muy noble. El informe del preceptor de él, eran internados estos institutos, escribe esto definiéndolo Belgrano cuando egresa. Jamás se lo ha visto despreciar al humilde ni rebelarse contra el superior, siempre dispuesto a socorrer al pobre. El temor de Dios es el móvil de todas sus acciones. Alcanzará sin duda a ser un hombre útil a Dios y al mundo, a la religión y al Estado. Fíjense, están definiendo, Belgrano tiene 18 años, están definiendo a lo que va a ser realmente la corta vida de Belgrano. Bueno, regresa a Buenos Aires y es secretario del consulado hasta 1810. Él traía un gran nivel académico, de europeo, de más alto nivel, aprendió lenguas, etc. Un hombre, Buenos Aires tenía en esa época 40.000 habitantes, más o menos. Así que, bueno, un hombre se destacaba. El consulado era una institución vinculada a temas de justicia, en temas comerciales sobre todo. Bueno, él trajo ideas de progreso. Acá hay todo un tema, los más avanzados yo se los he explicado, de cómo hay un fenómeno europeo que se llama la ilustración. La ilustración. Es muy importante porque es un fenómeno ideológico, no lo puedo desarrollar ahora, pero que insiste mucho en el tema del progreso, como lo más importante. Y el progreso consiste no en mejorar uno, sino en el ámbito de la tecnología. El uso de la razón aplicado a la ciencia y a la tecnología. Todo el avance que era en esa época muy notable de las máquinas, de la ciencia, etc. Bueno, pero tenía otras connotaciones que era el racionalismo, el liberalismo, el laicismo, etc. La esencia de la ilustración, que la asumió un grupo que se llamaba la masonería, la esencia de la ilustración es eliminar todo lo que sea religioso, todo lo que sea espiritual, todo lo que sea sobrenatural de la sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre, con su inteligencia, su voluntad y su capacidad natural de progreso, no necesita de Dios, lo digo muy crudamente, ¿no? Esa es la esencia de estas ideas que generaron la Revolución Francesa y la aniquilación de Francia. Se estaba autoaniquilando. Después vino Napoleón, la cortó, pero la transformó la usó para sus propias ambiciones políticas. Y ustedes ya saben cómo Napoleón invade, que quiso conquistar toda Europa. Justamente la independencia americana fue cuando invade España y Portugal. Bueno, fíjense, llega este joven Belgrano, asombrado por los avances tecnológicos del progreso europeo, y funda, a uno le sorprende, fue gestor y creador directo e indirecto de la Escuela de Náutica,
sería la marina mercante, digamos. Escuela de matemática, que es el colegio que se llamaba así, nombre raro, pero es el colegio militar. Hay que formar una generación de líderes militares de primer orden. Él había visto en Europa lo que eran los ejércitos europeos, se llevaban años, venían de los ejércitos romanos. En América no estábamos acostumbrados a la guerra. Bueno, un colegio militar para formar oficiales capacitados. Academia de Geometría y Dibujo, Escuela de Comercio, Escuela de Arquitectura y Perspectiva, escuelas para niñas, escuelas rurales, fundó el Telégrafo Mercantil, un medio de comunicación. Bueno, una revista. Bien, esto es el Belgrano, atraído por el progreso europeo, que se había convertido en un... Este progreso va a traer la felicidad de los pueblos, ¿no? Todo se puede hacer con un esfuerzo humano. Por eso, fíjense Belgrano, dicho con palabras de él, dice: es necesario desterrar de mi pueblo, al llegar a Buenos Aires, está escrito por él, es necesario desterrar de mi pueblo la ignorancia e implantar la ley evangélica. O sea, él concebía todo el progreso, pero inseparablemente unido, por así decir, en un término muy general, ¿me entiende usted?, a la ley de Dios. Ahí aparece cómo Belgrano no está siendo simplemente un reflejo de la Ilustración, que justamente era eliminar la ley de Dios, porque para la Ilustración, para este movimiento ideológico europeo, que era la moda de la época, justamente el progreso y la felicidad de los pueblos, digo dos palabras mágicas que ellos tenían, consistía en eliminar todo aquello que tenga que ver con lo religioso, de cualquier religión que sea, ¿no? Bueno, fíjense, San Belgrano toma lo que podría ser bueno de Europa, el desarrollo tecnológico, que obviamente estamos más atrasados, pero basado sin separarlo de la fe. En estos años, llega en el 94-95 a Buenos Aires, fíjense, pronto van a ser las invasiones inglesas, y en estos años vive María Antonia La Paz y Figueroa, la primera santa argentina, para mí es la santa más grande de América, pero lejos, a organizar los retiros espirituales, etc. Y Belgrano está entre los ejercitantes. Fue muy importante, debe haber sido muy importante, el contacto entre estos dos personajes, que no tenemos más datos, pero sabemos que hizo ejercicios. Justo ella muere en el 99 y Belgrano llega en el 95. Bueno, primera idea sobre Belgrano. Tomó las ideas, vivió, experimentó, leyó, estudió, vio en carne viva a todos los emigrados de Francia, porque se venían muchos a España, lo que sería este fenómeno que después nos iba a afectar a nosotros en los conflictos entre morenistas y saavedristas y después entre unitarios y federales. El mismo fenómeno europeo traído acá, un poco atenuado al estilo latinoamericano, pero ese mismo fenómeno. Bueno, Belgrano lo conoció y lo corrigió, por así decirlo. Segundo tema belgraniano, las invasiones inglesas, otro detalle. La primera invasión inglesa, acuérdense las dos, 1806-1807, Inglaterra aprovecha un momento débil de España y quiere Inglaterra quiere ser dueño de toda América. No es una cosa, un episodio pasajero, después Malvinas, porque ocuparon el Caribe, ocuparon San Pablo, etc. Bueno, conocemos los dos intentos acá y la asombrosa, casi desconocida defensa argentina. Bueno, Belgrano, por supuesto, luchó, pero hay un episodio particular de él que destaco. En el consulado había muchos miembros. Era un organismo muy importante, era como un ministerio en Buenos Aires, ¿no? Manejaba todo el tema del comercio y justicia en ámbitos. Los ingleses hicieron jurar fidelidad a la corona inglesa. Algunos se plegaron. Belgrano no quiso jurar, se va a unir a los que van a organizar la defensa con ellos, ¿no? Y se indignó mucho con aquellos que juraron. Siempre pasa, la historia humana se repite, de que, bueno, hay que plegarse con el que tiene el poder, el más fuerte, porque así me va a ir más bien y me quito problemas. Parecía imposible la recuperación de Buenos Aires ante un ejército inglés bien entrenado,
veterano de guerra, bien armado, etc. Y Buenos Aires no estaba preparado para la defensa. Y menos la segunda invasión, que fue mucho más numerosa, la daba por descontado que Argentina estaba ocupada. Bueno, acá un gesto de nobleza y de patriotismo de Belgrano, donde se jugó la cabeza, porque muchas familias, esto es un tema también, de Buenos Aires, después se hicieron los tontos, pero alojaban a los oficiales ingleses, le organizaron fiestas. No todo Buenos Aires luchó contra los ingleses. Hay un informe de un oficial inglés que después preso se escapa y escribe las memorias, yo las tengo ahí, cuenta, dice, no le dan los nombres, pero nos organizaban fiestas todas las noches. Muchas familias ricachonas de Buenos Aires. Y él tenía un cuaderno para ver, porque él tenía una especie de servicio de inteligencia. Y tiene el notado, y dice, hice desaparecer el cuaderno, porque ahora ya nos expulsaron nosotros. Esto que nos trataron bien, no quiero que nos vaya mal ahora. Bueno, compañero de Belgrano, del consulado popular. Belgrano y las invasiones inglesas. Tercer tema, la Junta de Gobierno, en 1810, ya lo conocen, Belgrano fue uno de los elegidos de los vocales. No cualquiera elegido vocal, ya Belgrano tenía peso específico, ¿no? Bueno, pero acá hay un tema que, bueno, ya creo que en los actos del 25 de mayo se aclara muchas veces, no es ¿cómo podría decir?, la independencia. 1810, la independencia argentina, ninguna persona en esa época pensó en independencia. Ninguno. Después empezó a gestarse el tema de la independencia de a poco, ¿no? Era un gobierno provisorio en fidelidad a Fernando VII. Eso, no hay independencia de España, jamás. Y eran conscientes que habían tres enemigos: los ingleses, que siguen merodeando, los franceses con Napoleón, de distintas maneras, porque Napoleón también envió gente a América Napoleón quería hacerse dueño de medio mundo. Y en tercer lugar, los portugueses, que cada 2 por 3 invadían por la banda oriental. Bueno, entonces se encontraba en una situación sumamente difícil, la primera Junta de Gobierno y todas las discusiones que hubieron en torno, ¿no? Belgrano jamás fue separatista, vamos a verlo. Bien, ahí vemos el prestigio de Belgrano y cómo la primera Junta le encarga una tarea muy importante, y es la adhesión del Paraguay. Paraguay, Asunción, era una ciudad muy importante, una gobernación, y ahí se había hecho una junta y parecían vacilar. ¿A quién respondemos? Porque en Europa se había hecho un gobierno de emergencia, la junta en Cádiz, un gobierno sustituto, mientras Fernando VII, que estaba preso, quedaba libre, ¿no? Entonces había que organizar políticamente. Bueno, ¿a cuál se juraba fidelidad? ¿La Junta de Cádiz o a la Junta de Gobierno de Buenos Aires? Estaban vacilando, entonces lo mandan a Belgrano con 200 hombres, una delegación no era un ejército. Cuando Belgrano describe esta tropa, dice, ninguno tiene idea de pelear. Dice, son bultos con ojos los que llevo. No llevaban ni armas casi, simplemente iba a ser una especie de delegación semi-militar, pero es más bien diplomática, para convencer al gobernador de Paraguay de qué es lo que querían hacer, una junta provisoria. Bueno, acá hay un episodio interesante, doble, pequeñas enseñanzas. Una, las instrucciones de Mariano Moreno. Belgrano era vocal, Mariano Moreno era secretario. Muy metido, Mariano Moreno, muy activo. Mariano Moreno le hace una serie de instrucciones a Belgrano. Y las instrucciones son terribles. Dice, cualquier persona, no digo que se enfrente con armas a la delegación de Belgrano, que es representante de la primera junta, no digo que se enfrente con armas, sino se lo ve armado con intenciones de ser arcabuceado, o sea, fusílenlo. Todo aquel que oralmente se oponga a la primera Junta de Buenos Aires, fusílenlo. Las órdenes de Mariano Moreno eran durísimas. Curioso, Belgrano al principio las acepta, dice, no se preocupe, como están las cartas, estoy totalmente de acuerdo, acá nadie se va a oponer a esto, pero después, en contacto con la realidad, llegan a fusilar a una persona, no lo hace otro.
él se da cuenta que es una locura. Dice, es toda buena gente y estamos en la misma. Esto es una guerra civil, no vamos a matar entre nosotros. Moreno tenía otra mentalidad revolucionaria, al estilo francés, que nos hizo mucho daño, y es la polémica morenistas-sardenistas. Bueno, y acá hay otra cosa absolutamente insólita, por buena y caballeresca. En Paraguay manda un aviso, Belgrano, yo vengo a pedir la adhesión a la Junta de Gobierno y a explicar cuál es el propósito nuestro. Hace una Junta de Gobierno provisoria porque había caducado el virrey, ya que el rey estaba preso. Entonces una Junta de Gobierno en fidelidad a Fernando. Bueno, el gobernador, el general que viene con 3.000 hombres, y Belgrano juntó 300 y pico, ¿no? Bueno, acá vienen dos pequeñas derrotas de Belgrano, muy conocidas, ¿no? Paraguarí y Tacuarí. Pero es impresionante. Belgrano le dice al general Cabañas, que es el que viene con las tropas, le sale al paso, dice, no he venido a conquistar el Paraguay, sino a auxiliarlo, a explicarle para qué adhiera a esto. No vengo. Bueno, las cartas de Cabañas con Belgrano son absolutamente insólitas. Les leo un pequeño texto. Vuestra Excelencia, le escribe Cabañas, que viene con 3.000 hombres a enfrentar a Belgrano, a pararlo, a decirle, ya hemos tomado una decisión, adherimos a Cádiz. Dice, soy verdaderamente católico. Perdón, vuestra Excelencia es católico, nosotros también lo somos. Y según su proclama, a los naturales de esos pueblos, que venía siendo Belgrano, vemos que aclama el nombre de nuestro amado rey Fernando. O sea, tenemos la misma fe, la misma lengua y el mismo rey. No nos podemos pelear, le dice Cabañas. No, yo tampoco, dice Belgrano. Bueno, no obstante, lo intima. El general Cabañas tiene 3 horas para rendirse. Y Belgrano dice, no me rindo, yo vengo a cumplir una misión por las buenas o por las malas, a convencerlo, pero la verdad es que no tenía tropas. Belgrano no acepta la intimación y dice, soy verdaderamente católico, apostólico, romano y también fiel vasallo de su majestad Fernando VII, igual que usted, le escribe en respuesta a Cabañas. O sea, no nos peleemos, porque tenemos el mismo ideal, es la adhesión a la España siempre que nos ha engendrado. Y finaliza así la carta de Belgrano. Fíjense, las armas del señor Fernando VII, que él se sentía, el nombre de Fernando VII hablaba, las armas del señor Fernando VII que manejamos los americanos, a nadie se rinden. Fíjense que parece estamos peleándonos por lo mismo. Una cosa absurda, ¿no? Bueno, 2 pequeñas derrotas y una cosa también insólita. Belgrano pacta, porque es 1 contra 10. Belgrano no trae un ejército, no lograron formar un ejército, no había, porque además salió otro ejército al norte, el de Paraguay, salió otro. Así que en Buenos Aires no habían tantas tropas. Bueno, pacta, no hay enfrentamiento, Belgrano se va a retirar, no lo convence ni lo puede vencer. Al despedirse, se encuentran los dos a caballo, han pactado ya en el Parlamento, listo, me retiro. Se bajan los dos de caballo, Cabañas le da un abrazo a Belgrano, lo acompaña hasta el río, cruza el río y le dice, bueno, hasta luego. Realmente una acción caballeresca de parte de ambos, ¿no? Hermoso, ¿no? No sé, esto refleja un estilo de la guerra, un estilo de la milicia, un estilo aún de las peleas, ¿no? No deja de haber nobleza. Todo eso de la guerra sucia es un fenómeno moderno, que tiene muchos orígenes, no es argentino, eso viene de mucho más atrás, ¿no? Hasta eso se han perdido los códigos hasta en la guerra. Bueno, y otra cosa interesante, Belgrano le da unas onzas de oro, una moneda de oro, que era la más valiosa, porque en estos pequeños encuentros que hubieron, chiquitos, murió gente del ejército enemigo, de los paraguayos, digamos. Entonces le manda plata a Belgrano, a través de Cabañas, a las viudas por el daño que le han hecho de mandarle a su esposo. Fíjense, resarcirse daño moral, bueno, hasta donde se puede. Otro gran tema, otro bloque. Entonces fíjense lo que significa
cómo empezó las guerras estas de la independencia, se fueron creciendo por distintas razones, pero a esta altura y con estos hombres era una guerra absurda, ¿no? Por eso, por todos los medios, Belgrano intentó no realizarla, ¿no? Bueno, otro gran tema conocido de Belgrano son la bandera, ¿no? Él pide permiso para enarbolar una bandera que nos distinga, y bueno, ya la conocen, en las costas del río Paraná, ante las baterías Libertad e Independencia, en 1812 enarbola las banderas. Sobran los documentos donde se aclara que los colores de la bandera, que todos conocemos, fueron tomados no del cielo, sino del manto de la Virgen del Inmaculado, el blanco. Bueno, se han escrito libros ya sobre eso, ya está absolutamente documentado, por más que se lo quiera negar. No me detengo en eso porque alguna vez lo han escuchado. Son los colores. Belgrano es muy devoto de la Virgen, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso. Otro gran tema de Belgrano es el Ejército del Norte. Vuelve, y la primera junta, ya está la Junta Grande, el Triunvirato, lo mandan a la campaña del Alto Perú. Había ido Castelli, fue un desastre, después fue Pueyrredón, tuvo un accidente, se cayó el caballo, se lastimó, tuvo que volver, y lo mandan a Belgrano. Fíjese, él no era militar, simplemente se estaba haciendo. Su primera experiencia era con los ingleses, las invasiones. Bueno, el Ejército del Norte también hay otros episodios totalmente insólitos, podría así decir, asombrosos, heroicos, hay de todo. Bueno, el que está al mando de las tropas españolas que vienen del Alto Perú es un tal Goyeneche, un tipo noble, y Belgrano no quiere enfrentarse. Y así como intenté en Paraguay explicar lo que queremos y pedir adhesión, a eso vengo, no vengo a pelear. Obviamente se va un ejército, heredaba un ejército un poquito más organizado, pero no tanto. Si hay una cosa que destacó Belgrano en contra de las normativas que le había dado Moreno, era la moralización del ejército. Muchas veces al ejército metían presos, personas que tenían que terminar su condena, etc. Entonces, a veces la moralidad de las tropas era un desastre. Bueno, Belgrano, si una cosa hizo, es poner mucha disciplina y moral en sus tropas, ¿no? Bueno, le escribe al general que lo va a enfrentar, Goyeneche, dice: vengo con las esperanzas mal lisonjeras de que termine felizmente la negociación en que me ha iniciado Pueyrredón y logremos desterrar de entre nosotros la guerra civil. Como era una guerra civil, o sea, estamos peleando entre hermanos. No quería la guerra, no quería derramar una gota de sangre, ¿no? Bueno, lo más curioso es que, bueno, el general que manda a enfrentar a Belgrano, Goyeneche, es Pío Tristán, un gran tipo. Porque además, lo insólito es que este Pío Tristán, que va a tener dos enfrentamientos con Belgrano en Tucumán y Salta, las dos batallas que él gana, eran amigos, porque eran compañeros de estudio en España. Eran compañeros en Salamanca, se habían hecho amigos allá porque habían compartido los estudios. Bueno, así que las cartas él con Tristán no quieren pelearse los dos, porque, bueno, como diciendo, esto es un combate absurdo. Pero bueno, las circunstancias lo llevan, batalla de Tucumán, la gana Belgrano. Él dice que es un milagro porque casi no hubieron pérdidas, fue un desastre la táctica de Belgrano, no alcanzó a organizar la batalla. Bueno, hubieron 2 o 3 episodios, entre otros el manga en langostas que vino, que con el viento se le desató a los españoles. Bueno, la cuestión es que dice Belgrano que en esta batalla casi sin pelearla, sin organizarla, fue todo fruto de la providencia de Dios. La verdad es que el informe de esta batalla, ahí estaba un oficial muy importante después, brillante, tal vez uno de los más genios militares argentinos, mala cabeza, pero muy buen militar, que es General Paz, ¿no? Era un genio militar. Bueno, él era un oficial joven, peleaba. Y él tiene las memorias, General Paz, son muy interesantes, pues dice: una batalla fue un desastre la organización, se nos dio todo. Y más, hay un episodio, bueno, lo paso a largo para no demorar, que
lo consideran casi milagroso. Bueno, 600 prisioneros, 450 muertos del lado de Pío Tristán y solo 60 del lado de Belgrano. Después, la batalla de Salta, 6 meses después, 1813, todos los prisioneros, Belgrano les hace jurar que no van a combatir más contra las tropas patriotas, digamos, y los manda de vuelta a su casa con viático. Les da caballo, les da mulares, les da comida, les da armas por si tienen que defenderse de alguna, a los oficiales por si tienen que defenderse, dice, de un ejército, de la tropa de un ejército derrotado. Y para que puedan llegar felizmente a sus casas y que vean que no somos tan malos. Así que fíjense cómo existían esos códigos nobles. Bueno, el ejército del norte. Finalmente San Martín y Belgrano. Apenas se trataron, poquito tiempo, Belgrano, recuérdense que San Martín estaba recién llegado. San Martín era un oficial de escuela, había estudiado en la escuela militar española, pero además había tenido, desde los 13 años combatía San Martín. Tenía muchísimas batallas, o sea, era el número 1 un profesional. Bien, fíjense cómo los define el general Paz a Belgrano y San Martín. Dice así: como estos dos hombres ilustres fueron los que en el ramo militar se distinguieron en aquellos tiempos. Puede decirse que fueron los fundadores de 2 escuelas en donde se formaron muchos jefes que después han prestado servicios eminentes en nuestros ejércitos. La del general San Martín dio a la patria excelentes militares. Todo lo que formó San Martín después fueron, lamentablemente, fueron los principales militares después de la Guerra Civil Argentina, ¿no? Qué sé yo, la Madrid, la Valle, etcétera, etcétera. Bueno, después, la del general Belgrano le suministró además buenos ciudadanos. El uno predicaba con preferencia el valor guerrero y las dotes puramente del soldado. El otro predicaba también las virtudes cívicas y morales. En una palabra, el general San Martín descolló como gran militar entre nosotros. El general Belgrano como gran ciudadano. Ambos son acreedores a nuestro respeto y dignos de reconocimiento público. El general Paz. El general Paz estaba resentido no lo quería San Martín. Estaba muy resentido con él porque no lo llevó en las campañas. Y él se consideraba un genio militar, y lo era, el general Paz, ¿no? Después lo demostró hasta que le bolearon el caballo, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, se acabó la carrera política del general Paz, pero era brillante militar, muy culto, Bueno, no lo quería San Martín, estaba resentidísimo con él. Bueno, pero lo elogia mucho. San Martín opina esto de Belgrano, porque lo querían retirar del ejército, Belgrano ya estaba con problemas de salud. San Martín opina 1816, escribiendo desde Mendoza, organizando el ejército. En el caso de nombrar quién deba reemplazar a Rondón en el mando del ejército del norte, yo me decido por Belgrano, dice San Martín. Este es el más metódico de lo que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de Moreau, general francés que estaba en España, ni Bonaparte, Napoleón, ¿no? En punto a milicia, pero créame usted que es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Estas cartas le escribe San Martín a Tomás Godoy Cruz, que está yendo al Congreso de Tucumán. Es lo mejor que tenemos en América del Sur. Por otro lado, eso opinaba San Martín de Belgrano. Y hay una carta de Belgrano a San Martín, que es histórica, genial, 1814, es anterior. Le dice así: San Martín se va a hacer cargo del ejército del norte, pero después él ve que la cosa viene por otro lado, que por Cuyo, Chile, y da la vuelta por el otro lado. La experiencia de Belgrano le había enseñado que la guerra allí no solo se ha de hacerlo usted con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre en las virtudes morales, cristianas y religiosas, pues los enemigos
nos la han hecho llamándonos herejes, y solo por este medio han atraído la gente bárbara a las armas, manifestándole que atacábamos la religión. Las tropas que inicialmente con Castelli, después con Purroy, fueron al norte, hicieron bastantes desmanes, y el norte argentino era muy cristiano. Entonces un argumento que usaron los oficiales españoles, que eran cristianos, era: miren, estos son unos inmorales, unas tropas salvajes, miren lo que hacen. Entonces quedaron muy desacreditadas. Por eso le dice eso Belgrano. ¿Acaso se reirá alguno de este mi pensamiento? Pero usted no deje llevarse de opiniones exóticas, ni de hombres que no conocen el país que pisan. Además, por este medio conseguirá usted tener al ejército bien subordinado, pues él, al fin, se compone de hombres educados en la religión católica que profesamos, y sus máximas no pueden ser más a propósito para el orden. No le quito más tiempo, dice, conserve la bandera que le dejé, que la enarbole cuando todo el ejército se forme, que no deje de implorar a Nuestra Señora de la Merced, nombrándola siempre nuestra generala. Belgrano la nombró general al ejército después de la batalla de Tucumán, justo el día de la Virgen de la Merced, el 24 de septiembre. Él dice que fue un milagro de la Virgen ganarla. Entonces la nombra generala de su ejército. Con San Martín nombra general del ejército la Virgen del Carmen, porque acá había una devoción al Carmen. Eso es el consejo de Belgrano. Nombrándola siempre nuestra generala, y no olvide los escapularios a la tropa. ¿Sabe lo que es un escapulario? Una especie de medalla doble, que es un gesto de piedad muy importante. Las tropas de Belgrano combatían con escapulario, y San Martín, en la campaña de Chile, combatieron todas las tropas con escapulario de la Virgen. Dice: tenga presente no solo a los generales del pueblo de Israel, sino a todos de los gentiles, al gran Julio César, romano, ¿no?, que jamás dejó de invocar a los dioses inmortales, y por sus victorias de Roma se decretaban rogativas. Se lo dice a usted, un verdadero y fiel amigo. Este es Belgrano real, ¿no? Bien, termino, y alguna vez lo habrán escuchado. A Belgrano le dieron por la batalla de Salta y Tucumán un premio de 40.000 pesos, con los cuales se iban a hacer 4 escuelas. No quiso recibirlo él. Él era muy desprendido, de una familia muy rica. Podría haberse dedicado al comercio y hubiera sido millonario, pero perdió todo, se puede decir, ¿no? Murió pobrísimo. Al médico que lo atendió al final le pagó con su reloj, porque no tenía plata ya. Bueno, pero no solamente eso, sino que esos 40.000 pesos los destinó a 4 escuelas, y él hizo un reglamento para las escuelas. Hoy, si lo leí, ni en el Colegio San José, ni acá lo podemos aplicar, ¿no? Pues los chicos rezaban el rosario todos los días tenían misa. Bueno, me pareció un monasterio, dice, pero le leo un párrafo más. Deja todas las instrucciones, que son muy... El maestro procurará con su conducta, o sea, no, se da cuenta, no solamente se tome la plata, funda una escuela y chao. Él le interesa darle la forma, el estilo, la educación, le preocupaba la educación, ¿no? Como dice el Martín Fierro, es un poco lo que quería Belgrano, hacer un gaucho de su pobreza, de la miseria, el desecho, porque nadie les toma pecho el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos. Eso es Belgrano. El maestro procurará con su conducta, en todas sus expresiones y modos, inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la virtud y a las ciencias, horror al vicio, inclinación al trabajo, despego del interés, desprecio de todo lo que diga a profusión y lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida, y un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad de americano que la de europeo. Y más adelante, desengañémonos, que mientras la base principal de esta patria no sea la religión santa que profesamos, en balde se fatigarán
todo ha de ir a su ruina. No lo quieran creer, pero la experiencia nos lo hará ver. Y lo hizo ver. Nada más. Gracias.